Vamos a pasar a un tema verdaderamente muy serio, Sí, Oscar, pero que uno sí, no sí, puede sí. eludir, no lo Ujú. podemos eludir de ninguna manera porque tuvo lugar, es un acontecimiento histórico del siglo XX y marca a la humanidad realmente, y además la muestra al hombre, al sujeto humano de una manera descarnada. Me estoy Sí. refiriendo nada menos que a los dos bestiales atentados a la ciudad de Hiroshima y de Nagasaki, aquel 6, el primero, el 6 de Ujú. agosto de 1945, y el segundo, el 9 de agosto, 3 días después. 3 días después. Increíble, ¿no? Increíble. Pero bueno, de verdad, pasó, aunque uno no lo crea, ¿cierto? Bueno, el arma, bajo el nombre en clave del proyecto Manhattan, que así Sí. se llamaba este proyecto, estaba siendo desarrollada por los Estados Unidos con la ayuda del Reino Unido y de Canadá. Ujú. Sí. Bueno, obviamente que agrupó una cantidad de científicos y de cerebros, digamos, importantísimos, y tenía o tuvo el objetivo de desarrollar la primera bomba atómica. Antes de que lo hicieran quienes, los alemanes, que también andaban en Claro, aquellas, ¿no? claro. La investigación culminó con Trinity. Esta palabra es el nombre que se le daría a ese primer ensayo atómico, ¿no? Ujú. Que había tenido lugar el 16 de julio de ese mismo año, en un desierto del Nuevo México. Nuevo México igual pertenece a Estados Sí, Unidos. Estados Unidos, Sí. Norteamérica. Eh, esta bomba no sería usada contra los alemanes, en realidad, pero sería el arma definitiva, según sus creadores, que acabaría con las aspiraciones japonesas en el Pacífico y en el continente asiático, que también es Ujú. cierto que Japón tenía estas aspiraciones Sí, claro, imperialistas, ¿no? De claro. extender su reducidísima geografía, ¿cierto? Bueno, pasaron 3 semanas, Oscar, desde aquel 16 de julio al 6 de agosto. Pasaron apenas 3 semanas y ese día 6 se cargó en un avión. El avión se llamó, te digo, Enola No la, Gay. no la gay. Sí, Enola sí. Gay, se cargó un artefacto nuclear que estaba cargado con uranio 235 que se llamó Little Boy. Little Boy es un pequeño niño, Sí, digamos, ¿no? sí. Ese Little Boy iba a ser blanco en la ciudad de Hiroshima, ¿sí? Ujú. 3 días después, el hermano mayor de este Little Boy, que lo llamaron Fat Man, gordo, Ujú. Sí. lo haría con un artefacto, digamos, cargado con plutonio 239. Yo confieso que no tengo la menor idea qué significa ni el 235 ni el 239. A ese Fat Man, a ese gordo, lo descargarían el 9 de agosto, 3 días después, sobre la ciudad de Nagasaki. La rendición de Japón no se hizo efectiva hasta el 2 de septiembre, pero imagínate lo que fueron estas Sí. jornadas hasta ese día, ¿no es cierto? Este proyecto llamado Trinity puso claramente sobre la mesa la capacidad, como te decía hace un rato, Oscar, y a todos Sí. ustedes, la capacidad del hombre en términos genéricos, del ser humano me refiero, ¿no? Ujú. Sí. Para crear algo, que era este Little Boy y el otro, Fat Man, crear algo que es capaz o fue capaz de destruir todo lo que había construido el mismo ser humano, Sí. Exacto. ¿sí? Esto de lo que somos capaces como sujetos Sí. humanos. Y hay que pensarlo, porque no es solo este inconmensurable hecho histórico, ¿no? Esto pasa a todos los límites, indudablemente, pero de lo que uno es capaz de hacer en contra de otro ser humano puede llegar a pasar de manera cotidiana, Sí. ¿sí? Sí. Sí, sí, sí. Durante el ataque a la ciudad de Hiroshima, ese avión llamado Enola Gay cargaba 12 pastillas de cianuro.
¿sí? Por las dudas que no fuera exitosa esta empresa y tuvieran que desaparecer, obviamente. Claro, por si lo capturaban, era eso. Exactamente. Pero bueno, de las 12 personas que iban en Enola Gay y que disponían de esas 12 pastillas, solamente 3 personas sabían cuál era el propósito de esta empresa, que era tirar la bomba sobre la ciudad de Hiroshima. Entre esos 3 días, del 6 al 9 de agosto, Estados Unidos lanzó este brutal ataque, y el argumento para hacerlo fue que era necesario invadir Japón para evitar la muerte, escuchá esto, por favor, escuchémoslo, para evitar la muerte de miles de soldados norteamericanos. Claro. Entonces, para evitar la muerte de miles de soldados norteamericanos, mató a miles y miles y miles de japoneses. Bueno, es lo que dicen siempre. ¿A cuánto equivale la muerte de un occidental comparado con la muerte de un, no sé, en este caso japonés o alemán o lo que sea, ¿no? Sí, porque pasa mucho con los palestinos y con muchos otros más. Totalmente. Y además, como si todo esto que estamos diciendo fuera poco, Oscar, a esa altura, hoy se sabe esto, a esa altura, o se lo reconoce, Japón ya estaba casi derrotado. Ya estaba derrotado, sí. Sí, hay algo que siempre recuerdo, que comentaban que la mayoría de las construcciones eran de madera. Sí. De esa época eran de madera, con una bomba incendiaria, no quedaba nada. No. ¿Para qué? ¿No? Pero bueno, lo cierto es que la política que tenía, esto fue un acto político decididamente, ¿no?, de Estados Unidos. La política de Estados Unidos con Japón fue bombardear, invadir, mira qué sorpresa, mantener al emperador, que en aquel momento era Hirohito, e imponer un gobierno de ocupación. Efectivamente, esa ocupación tuvo lugar con el general MacArthur, duró 7 años nada menos, y entre otras tantas medidas democráticas, entre millones de comillas, esta palabra democráticas, prohibió Estados Unidos, o MacArthur, que era el interventor, prohibió toda referencia a las consecuencias que esas bombas habían traído. No se podía publicar una palabra sobre esto. Bueno, Hiroshima la eligieron porque nunca había recibido ningún bombardeo, en realidad, anteriormente. Y para terminar con este horror, quiero compartir con ustedes, porque además yo también tuve la posibilidad inmensa de estar en Japón, Oscar, que ya lo he contado alguna vez, y estuve en Hiroshima, estuve en el museo de Hiroshima, estuve en esa plaza, digamos, ese parque de la paz, y estuve donde está la estatua de esta pequeña niña llamada Sadako Sasaki, que cuando tuvo lugar aquella bestialidad sobre Hiroshima, ella tenía apenas 2 años. 10 años después, es decir, a los 12, más o menos, como consecuencia de la irradiación, que bueno, esto duró, las consecuencias han durado décadas y décadas, ¿cierto? Le diagnosticaron leucemia. Estaba en el hospital recuperándose de esta horrible enfermedad, cuando una amiguita de ella le explicó que había una historia que contaba lo siguiente, que si uno desea algo con mucha fuerza, y esa persona entonces construye 1000 grullas, que es un ave propia de allí, las construye con el sistema, con esta artesanía que se llama origami, uno construye 1000 grullas de papel, lo más probable es que los dioses le concedan a esa persona el cumplimiento de su deseo. Así fue que Sadako, la niñita que en aquel entonces tenía apenas 12 años, deseó curarse de esa enfermedad y comenzó a plegar para llegar a esas 1000 grullas. No llegó Oscar, falleció antes, en octubre del año 55. Había hecho 644 grullas nada más.
Y simbólicamente, sus amigos, yo te digo que decir esto y recordar aquel lugar, Sí, es fuerte, recordar ¿no? especialmente el museo, Oscar, a mí me emociona, de verdad. Ujú. Simbólicamente los amigos continuaron esto desde las 644 a las 1000, hicieron las 1000 grullas, y 3 años después de la muerte de la nena, los niños de toda la ciudad de Hiroshima le dedicaron una estatua Claro. que ahí está, con una grulla en su mano. Esa estatua está en este Parque de la Paz, y Ujú. el que es enorme, inmenso y bellísimo por otro lado. Los japoneses son artistas más que artesanos de la jardinería, y frente a esto, a un costado, hay el único edificio que permaneció parado, las ruinas de ese Ujú. único Claro, edificio que claro. permaneció. Si vos tenés la posibilidad de postearnos, Oscar, para Yo estoy nosotros, poniendo algunas fotos, sí, voy a buscar esa porque no la encuentro. del edificio Hay ese, mucho, hay hay mucho, hay mucho. muchísimos. Sí, sí. Bueno, Mucho muy duro también, hasta ¿eh? acá este Ujú. recuerdo lamentable, siniestro, tristísimo, de lo que el hombre es capaz de hacer, Sí. de lo que el hombre es capaz de hacer para con otro hombre, para con los hombres en realidad. Y ojo que no estamos hablando solamente de aquel episodio que fue de una dimensión inconmensurable. Nunca Ujú. hubo, como lo llamamos, fue el atentado terrorista Sí, tal cual, más grande, el mayor de los tal cual. atentados terroristas que ha habido, ¿no? En nombre de la democracia, además, lo cual es fatal. Sí. Bueno, hoy nos alarmamos cuando recién comentaba Julia también de los atentados en España, en Ujú. Cataluña, en Estados Unidos mismos, en otros países, en Gran Bretaña, en Francia, en París. Pero al lado de esto, Sí, eso esto es lo es, esto es monstruoso lo que sí, pasó, es sí, verdaderamente monstruoso. sí, 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 Pero sí. bueno, no deja de ser monstruoso todo lo demás, no lo deja de No, ser. no, seguro, las dimensiones y cantidades de muertos no lo hacen ni No, más ni no, no, menos no, 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 monstruoso. no. Pero bueno, atenti con lo que somos capaces, Sí. No, y atenti con bueno, lo lo que estamos somos. demostrando, lamentablemente, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, cuidémonos unos a otros, y cuidemos en todo caso, Oscar, a nuestros pequeños círculos Ujú. Sí, claro, cercanos. claro. De esas pequeñas células se puede extender para más grande, digamos. Sí, Bueno, ahí se parte, ¿no? así es, llegamos al fin de nuestra primera hora, Sí. ¿Te muy parece que digamos puntuales. algo de los mangazos que estamos teniendo, que estamos Ay, dale, haciendo? por favor, Por decilo favor, vos. sí. Es un llamado a la solidaridad. Me hace acordar a los canales de aire de hace unos años atrás. Llamado a la solidaridad, se comunican. Bueno, nosotros tenemos un llamado a la solidaridad y es, en principio, es un cafecito. Es una aplicación que se llama Cafecito, casualmente, que equivale a nuestra humilde petición es 100 pesos. Así que el que quiera con Mercado Pago entra a la aplicación, no hace falta que tenga cuenta, entra a la aplicación, pone pagar un cafecito, nos pagan un cafecito, es una forma de decir, y está bien, Contémosles a los oyentes sí, para qué lo necesitamos. estoy llegando ahí. Ah, Eso es para mantener el programa, por supuesto, no es para otra cosa. Son 100 pesos. Somos autogestionados nosotros, ¿no? totalmente. Nosotros producimos todo, lo bueno y lo malo. Con errores y con muchos aciertos, hemos producido muchas notas, muchas cosas interesantes. Y bueno, esto hace que, yo lo aclaro, ¿sabes por qué? Porque cuando cuento así, me dicen, ay, ¿cuánto ganan? No se No, gana. no, no, no. Salvo que haya una productora grande y uno tenga un nombre, que no es nuestro caso, ahí sí uno empieza a ganar algo de plata. En este caso, nosotros alquilamos el aire de Radio Monk, que nos trata de 10, nos trata de Sí, sí, 10. La por verdad no que estamos decir muy, muy, muy cómodos. Te digo, mejor que ninguna otra radio, ¿eh? Mirá que absolutamente. hemos pasado por radios, hemos pasado por muchas radios. Claro, Eh, pero sí. también tenemos que decir que la pandemia, la Ujú. inflación,
todo va sumando, Sí, y claro. llegó el momento en el cual necesitamos esto. Exacto. Por eso lo hacemos, en realidad. Sí, nunca lo hicimos, es la primera vez que lo Nunca. hacemos. Nos cuesta pedir, a mí me cuesta pedir, a vos también. Sí. No sabemos vender, de hecho no tenemos publicidad, pero esa otra arista es el tema de la publicidad. Nosotros podemos armar una publicidad, tenemos una locutora, podemos pasarlo en el programa de radio, en las redes tenemos Twitter, Instagram, YouTube, todo. Todo menos Twitch todavía, por ahora. Pero bueno, digamos que si le interesa, tienen un producto o algún servicio para publicitar, que nos contacten en las redes sociales, lo hablamos, lo charlamos, todo es charlable y Bueno, es muy fácil de y hacer. aclaremos que además, como nuestra intención no es lucrar con nada de No, todo para esto, nada. sino seguir adelante con nuestras opiniones y con nuestra manera de pensar en una radio alternativa como es esta, Sí, claro, el claro. costo de esa supuesta o posible publicidad es muy bajo, muy Así es. bajo. Sí, es muy bajo, Y a claro, conversar claro. con cada uno de ustedes. Todo es conversable, así es. Bueno, quería decir esto para que no Dale, lo pase, ¿no? vamos Porque a ir empezamos a pedir, recordando, a pedir y a pedir y a pedir. lo vamos a ir recordando todos los jueves, Sí, Oscar. exacto, exacto. Bueno, vamos a terminar esta primera hora y le dejamos Dale, los botoncitos perfecto. aquí a Matías. Ahí está, hasta luego.